Hola a todos, sean muy bienvenidos a este nuevo webinar de América Economía, que en esta ocasión es presentado por ADP Research Institute y que tratará de un tema muy relevante para los tiempos que corren: las personas en el trabajo 2021, panorama de la fuerza del trabajo global. Este estudio que realizó ADP Research Institute representa sin duda un punto de partida para comprender la situación actual que enfrentan los empleados en 5 dimensiones de la vida laboral que ya nos van a comentar. Antes de presentar a nuestros speakers, me gustaría recordarle a nuestra audiencia que pueden enviar todas sus preguntas y comentarios en la caja que pueden encontrar a su izquierda y van a ser respondidas al final de la presentación por nuestros speakers. Bueno, en primer lugar me gustaría presentar a Karen Fonseca. Ella es gerenta de recursos humanos para Chile y Perú en ADP. Karen, bienvenida. Gracias, Sebastián. Súper contenta de estar aquí acompañándolo. Muchas gracias. También nos acompaña Luis Bernabé, quien es gerente general para Argentina, Chile y Perú, también en ADP. Gracias por acompañarnos, Luis. ¿Cómo estás? Gracias, Sebastián. Un gusto estar acá contigo y un agradecimiento especial a América Economía por abrir este espacio a nosotros. Perfecto. Bueno, en honor al tiempo, estimados Luis y Karen, les doy la palabra y la audiencia es toda suya. Adelante, por favor. Ok, bueno, de nuevo muchas gracias. Para nosotros un privilegio estar acá presentando a todos este que es un estudio que anualmente ADP conduce en nivel mundial, ¿cierto? Que se llama Workforce View, traduciendo acá al español, la panorama de fuerza del trabajo global. Es un estudio que involucra una gran cantidad de países que busca identificar tendencias dentro de la fuerza de trabajo, con el objetivo justamente de permitir a los líderes de recursos humanos, una vez identificadas estas tendencias, que puedan se planificar en sus estrategias de manejo de su gente, de sus políticas, ¿no? Específicamente para este estudio, que gana una importancia mucho mayor este año por todo el contexto que estamos viviendo de pandemia, nosotros, ADP, ha evaluado 5 grandes dimensiones de la fuerza de trabajo. La primera, que es la confianza del trabajador y la seguridad del trabajo. La segunda, que es el trabajo remoto y las condiciones del lugar de trabajo. La tercera, que sería remuneración y desempeño. La cuarta, movilidad. Y la quinta, género y familia, ¿no? Y acá yo voy a presentar a ustedes algunas de esas dimensiones en conjunto con Karen, ¿no? Que es nuestra gerente de recursos humanos para América Latina. Antes de empezarmos, me gustaría solo compartir un poco de los números de alcance de esta encuesta. ADP ha entrevistado más de 32,000 personas, 32,000 trabajadores en todo el mundo. Fueron un total de 17 países entre noviembre y diciembre de 2021, ¿cierto? Acá en Latam, el foco fue puesto en Argentina, Chile y Perú. Y una información importante, y para complementar, en Latam fueron más de 5,700 personas. Y algo importante a mencionar es que se incluyó en esta encuesta trabajadores que trabajan por contrato o en algunos mercados conocidos también por trabajadores informales o eventualmente trabajadores contratistas independientes, consultores. Así que nos permite una muestra muy amplia para conclusiones y también observar que
que las encuestas todas fueron conducidas en lengua local, ¿cierto? Permitiendo ahí un amplio entendimiento por parte de los entrevistados de lo que se buscaba, de hecho, estudiar, ¿no? Bueno, acá me gustaría empezar pasando la palabra a Karen, que nos va a contar un poco de las principales conclusiones sobre confianza del trabajador y la seguridad del trabajo. Karen. Listo, gracias Luis. Bueno, entonces vamos a partir con el análisis de la primera de las 5 dimensiones evaluadas en esta encuesta, que está precisamente relacionada, tal como lo dijo Luis, con el impacto de COVID en la confianza de los trabajadores y en las preocupaciones con respecto a temas de seguridad laboral. Entonces aquí, cuando nosotros hablamos de las preocupaciones en materia de la seguridad laboral, podemos ver que el 85% de los trabajadores afirma haberse sentido preocupado por su trabajo o por su seguridad financiera. Y en un año, obviamente, en el que muchas empresas tuvieron que cerrar de forma temporal o permanente, los efectos de la interrupción y de la incertidumbre en la fuerza de trabajo obviamente han sido súper profundos. Sin embargo, como podemos ver aquí en esta slide, cuando nosotros analizamos las variantes relacionadas con el optimismo en los próximos 5 años en el lugar de trabajo, podemos ver que si bien ha disminuido, si es que lo comparamos con la encuesta del año pasado, y obviamente también a pesar de cualquier tipo de presión con respecto a la pandemia y, por ejemplo, también la falta de claridad sobre cuánto más va a durar su impacto, el estado de ánimo entre los trabajadores sigue siendo súper positivo. A nivel mundial, el 86% dice sentirse optimista frente al 92% que dijo lo mismo antes de COVID. Esta disminución es comprensible, porque si nosotros nos ponemos un poco también a analizar que más de una cuarta parte de los trabajadores, que corresponde a aproximadamente el 28%, declaró haber sido despedido o suspendido temporalmente por sus empleadores. Y aproximadamente el 23% se vio obligado a aceptar un recorte salarial. Entonces aquí un poco de alguna manera y contraria a cualquier lógica, existe una actitud optimista debido a COVID. Cuando se les preguntó específicamente a los encuestados sobre el impacto que ellos esperaban de la pandemia en el trabajo en los próximos 3 años, los trabajadores se inclinaron más a pensar que sería positivo, y aquí ellos lo relacionaban particularmente en términos de obtener una mayor flexibilidad en el trabajo y también a desarrollar sus competencias, según lo expresó aproximadamente la mitad de los encuestados. Si vamos a mirar aquí también un poquito más profundamente los resultados de nuestra región en particular, podemos ver que si bien COVID ha golpeado a América Latina de manera excepcional, tanto en términos económicos como también de salud pública, LATAM todavía muestra altos niveles de optimismo acerca de los próximos 5 años en el lugar de trabajo, lo que es aproximadamente similar a lo que fueron los resultados del año anterior. Y en general, los trabajadores de la región están más inclinados a creer que COVID va a tener un efecto positivo en el mundo del trabajo en los próximos 3 años, de diversas formas, como por ejemplo, oportunidades para el desarrollo profesional y también relacionados con temas de flexibilidad laboral. Esto se puede ver más claramente como vemos acá en Brasil, donde el 86% de los trabajadores se siente optimista. Si nosotros vamos a mirar los resultados de Chile, podemos ver que solamente bajó 1 punto percentual y en Argentina tuvo una caída tal vez un poquito más marcada con 8 puntos. La confianza entonces en las perspectivas de encontrar un nuevo trabajo con igual o mejor sueldo es mayor también en Brasil que en el resto de la región. A Brasil los encuestados dijeron que aproximadamente el 55% tenía esa confianza, en Chile lo dijeron el 42% y en Argentina el 39%. Todo esto a pesar de que 2/3 de los trabajadores de América Latina sienten el impacto profesional de COVID, que es aproximadamente el 66% de los encuestados. Dentro de América Latina existen diferencias en las tasas de pérdida de empleo y cesantía. El 33% de los trabajadores brasileños perdió su empleo, fue despedido o fue suspendido temporalmente por su empleador, y Chile se ubica no muy atrás con un 30% y Argentina con un 21%.
Cuando vamos a mirar cuál es la repercusión que tienen todos estos datos que yo les estoy entregando, podemos ver que el grupo de edad más reciente en ingresar a la fuerza laboral, que son aquellos jóvenes que tienen aproximadamente entre 18 y 24 años, que también son los llamados o los conocidos por ser la generación Z, ha sido la generación más afectada, ya que el 78% vio afectada su vida profesional y aproximadamente el 39% señaló haber perdido su trabajo, haber sido despedido o haber sufrido algún tipo de despido temporal. Esto obviamente puede ser reflejo de la desafortunada realidad que significa ingresar a la fuerza de trabajo durante una recesión, ya que puede obviamente causar grandes pérdidas en términos de los ingresos y los cambios significativos en las estructuraciones de mercado. Entonces aquí esto obviamente puede tener un impacto en cuánto tiempo va a conseguir que las empresas se recuperen. Por lo tanto, no sorprende que durante el último año el optimismo en la generación Z haya caído sustancialmente, del 93 al 83% aproximadamente, entonces disminuyendo 10 puntos porcentuales, mucho más que cualquier otra generación. En este sentido, los trabajadores más jóvenes también se están esforzando para establecer y desarrollar contactos dentro de sus empresas. El 30% de los trabajadores de la generación Z, y aquí también si nosotros consideramos a los de la generación de los millennials, el aproximadamente 40% de ellos, que son quienes tienen entre 25 y 34 años, también están con esta necesidad de poder crear mayores redes internas dentro de los trabajos. Esto concuerda con una tendencia a largo plazo que nosotros identificamos en ADP Research Institute en un estudio que fue el Evolution of Work, en donde se concluyó que los trabajadores definen la seguridad laboral por el alcance de su red profesional y la capacidad de aprovechar las relaciones para encontrar trabajos que pueden ampliar obviamente su desarrollo profesional. Vamos a pasar entonces a revisar los aspectos que tienen relación con la segunda dimensión, que son los aspectos de remuneración y de desempeño, así que te dejo a ti la palabra, Luis. Gracias, Karen. Entonces, como mencioné, fueron 5 dimensiones y ahora quería hablar un poquito a ustedes de las principales conclusiones con respecto a remuneración y desempeño, ¿no? Y un dado importante de la encuesta es que 28% de los entrevistados han asumido algún tipo de nuevo rol o responsabilidad dentro de sus empresas, ¿cierto? Este nuevo rol y responsabilidad en su gran mayoría tiene que ver con ajustes de estructura que las empresas fueron obligadas a hacer durante la pandemia, muchas veces siendo obligadas a reducir puestos de trabajo en determinadas funciones, ¿no? Estos ajustes fueron más marcados en la generación Z, donde 34% de las personas dijeron que tuvieron que asumir nuevos roles y responsabilidad. En general, estos nuevos roles y responsabilidad fueron acompañados o de una bonificación salarial o de un aumento salarial. Si sumamos a bonificación salarial y aumento en todo el mundo, estamos hablando que de estos 28, 64% de las personas recibieron un aumento o bonificación. En Latam este número es más o menos parecido, son 68% de las personas que tuvieron aumento de sueldo y bonificación. Y en Latam también 40% de las personas recibieron algún tipo de capacitación extra con el objetivo de ejercer estas nuevas funciones, ¿cierto? Pero acá existe el otro lado de esta mirada, ¿no? Si los trabajadores se encuentran felices o no en asumir estos nuevos roles. Y la verdad es que la foto tiene ahí una mezcla de sentimientos, ¿no? 55% de las personas menciona que prefería su rol antes de la pandemia. Y solamente un 36%
menciona que prefiere su nuevo rol porque ha adquirido nuevas competencias, ha aprovechado nuevas oportunidades, ¿cierto? Yo creo que esto es algo que necesitamos como gerentes de recursos humanos, estar atentos, ¿cierto? Porque en un escenario de retomada económica, ¿cierto? En que eventualmente las personas no tengan más tantas trabas a cambiarse de empleo o que existan menos restricciones, esto puede significar que estas personas que eventualmente actualmente hayan asumido nuevos roles por una cuestión de necesidad, por no perder sus empleos actuales, puedan moverse y afectar los índices de turnover de las empresas, ¿cierto? Bueno, también sobre roles y responsabilidades, una conclusión es que los trabajadores, por motivos quizá obvios, están prestando mucho más atención a su sueldo después de la pandemia, especialmente porque bueno, nosotros todos sabemos que los gobiernos latinoamericanos, y esto es algo que pasó, algo mundial, se pusieron muy creativos en medidas de protección al empleo, permitiendo reducción de trabajo, permitiendo suspensión de contratos, y todo esto genera muchas dudas con relación al total pago, ¿cierto? Acá existe también una sensación entre los trabajadores que mundialmente que 63% afirman que en algún punto han cobrado de menos, y en Argentina y Chile estos números son aún mayores, 78% en Argentina y 70% en Chile, ¿cierto? O sea, atención acá a cuánto las liquidaciones de sueldo de hecho están adherentes a la ley y de hecho están correctas. Es algo importante porque los trabajadores están mirando sus liquidaciones y sus finanzas mucho más por aplicaciones móviles. De hecho, América Latina y Asia lideran el uso de aplicaciones móviles para gestión de finanzas personales, ¿no? Y bueno, otra conclusión es que con respecto a pagos es que no necesariamente la frecuencia de pagos aumenta la capacidad de las personas en gestionar mejor sus finanzas. Mercados que tienen alta frecuencia de pagos, como por ejemplo América do Norte, también tienen índices muy parecidos de mercados por ejemplo, como América Latina, que tienen pagos solamente una vez al mes, 2 veces al mes, en la sensación que las personas declaran tener dificultad de gestionar sus finanzas personales porque eventualmente sus facturas no casan necesariamente con las fechas de pago, ¿cierto? Ok. Bueno, siguiendo un poco más adelante y hablando sobre la tercera dimensión, que sería el trabajo remoto y condiciones de trabajo, una conclusión es que las personas están dedicando una porción mayor de su tiempo libre al trabajo, ¿cierto? Acá son horas dedicadas semanalmente, horas no remuneradas dedicadas semanalmente al trabajo, ¿cierto? Este número creció de 4 horas a 8,9 horas en América do Norte, creció 2 horas en América Latina, y en Europa también creció, y en Asia Pacífico llegó a 9,9 horas. Tiene mucho que ver con la mezcla que pasa a haber entre ambiente de trabajo y ambiente de casa, ¿no?
Y por supuesto también tiene que ver con ajustes de estructura que las empresas fueron haciendo a lo largo del tiempo por cuestión de pandemia y reducción de demanda, ¿cierto? Entonces existe una sobrecarga mayor entre los trabajadores, ¿cierto? También vemos que hoy día existe el trabajo remoto, y esta conclusión no nos sorprende, ganó una fuerza muy grande, sea en su modalidad del trabajo desde el hogar, ¿cierto? Entonces acá en América Latina 38 personas declaran que están trabajando 100% desde el hogar, o sea en un modelo híbrido. Si somamos trabajo desde el hogar, 100% desde el hogar con modelos híbridos, en América Latina estamos hablando que 70% de las personas están haciendo uso del teletrabajo contra 30% de trabajo presencial, ¿no? Y se conecta, y este dato se conecta mucho con lo que hablé en la tabla anterior, ¿no? Las personas que están trabajando desde casa o que están trabajando en modelos híbridos tienen una mayor cantidad de dedicación de horas libres al trabajo que las personas que están trabajando 100% presencial, justamente por algo que ya mencioné, que es esta mezcla entre los dos ambientes que es difícil de separar, ¿no? Una información también importante, y acá hablando de esquemas de trabajo flexible, es que la encuesta muestra que hubo un cambio gigante en el sentimiento de empoderamiento de los empleados, de tomar en provecho de modalidades flexibles de trabajo. La última versión de esta encuesta, en la última versión de esta encuesta, 26% de las personas declararon que estaban, que se sentían empoderadas a aprovechar modalidades de trabajo flexible. Este número creció a un promedio de 67% si miramos todas las regiones juntas, y es de 71% para América Latina, ¿cierto? Sin embargo, todavía sigue existiendo un estigma con respecto al uso 100% del trabajo flexible, ¿no? Por más que las personas se sientan empoderadas, muchas veces ellas se sienten juzgadas por hacer uso de estas modalidades de trabajo. En especial en Asia-Pacífico, que estamos hablando de 67% que sienten que sus compañeros de trabajo pueden juzgarla por el uso de la modalidad. Y en América Latina estamos hablando de 41%. ¿Ok? Bueno, y acá una buena noticia también cuando hablamos en términos de salud mental, es que claramente las empresas, la gran mayoría de las empresas entendió la necesidad de soportar sus trabajadores en este momento por todas las dificultades de la pandemia en manejar su salud mental, lo que eso, por supuesto, genera prácticas más sostenibles de trabajo. Estamos diciendo acá que 68% de las empresas en América do Norte, perdón, 58 en América do Norte, 58 en Latam, están dedicándose tienen programas de orientación a sus trabajadores con respecto a la salud mental. En Asia-Pacífico este número es aún mayor, 69%, un poco más chico en Europa. No está en este slide, pero también de la misma manera como las empresas están apoyando en términos de salud mental,
Otra tendencia fuerte que aparece es el apoyo al asesoramiento financiero, asesoramiento a finanzas personales, ¿no? De hecho, nosotros sabemos que las familias fueron afectadas por reducciones de jornada o porque una persona de la familia tuvo que parar de trabajar para cuidar de los hijos por cuestiones de escuela remota. O sea, las empresas entendieron, y acá en América Latina un 52% de los entrevistados mencionan que sus empresas están les brindando asesoramiento en sus finanzas personales, que es algo muy positivo. Prometo que ya voy a pasar la palabra a Karen, pero tengo más una dimensión acá para explorar con ustedes, que para mí es una dimensión muy interesante, que es la dimensión de movilidad, donde se ven cambios fortísimos, ¿no? Y muy sorprendentes, ¿no? Yo me sorprendí cuando vi los números, ¿no? Acá, mundialmente, prácticamente 3/4 de la fuerza de trabajo está considerando, ya ha hecho o está considerando hacer cambios en sus arreglos de vivienda, ¿cierto? ¿Y qué significa cambios en arreglos de vivienda cuando hablamos de esta pregunta? ¿Significa cambio de la ubicación de la vivienda o significa cambio en términos de más espacio, ¿cierto? Más espacio para eventualmente poder tener una oficina dentro de sus casas? Es un número muy expresivo. Cuando hablamos de nuestra región, 50% en Brasil, 37% en Chile y 37% en Argentina ya declaran que han hecho algún tipo de cambio. Y 31% en Brasil, 37% en Chile y 36% en Argentina planean hacer algún tipo de cambio, ¿no? Esto es una información súper importante para nosotros, que en algún punto pensamos que va a haber algún tipo de vuelta al ambiente de trabajo. Algunas empresas dicen que 100%, otras van para modelos híbridos. Cada uno va a elegir su mejor estrategia. Pero probablemente la retención de talentos clave va a pasar por la capacidad de ofrecer también políticas flexibles de manejo para acomodar esta tendencia de las personas que están buscando nuevos lugares para vivir, ¿no? Por último, con la excepción de América del Norte, donde el interés bajó, y de Europa, donde el interés se mantiene más o menos constante, nosotros verificamos en América Latina y en Asia Pacífico una mayor abertura de las personas al trabajo por contrato, ¿cierto? O eventualmente algún tipo de trabajo informal, no necesariamente bajo el reglamento normal o el reglamento estándar, ¿cierto? Personas están viendo en el trabajo por contrato nuevas oportunidades de trabajo y nuevas oportunidades de desarrollo personal. Claro que algunas veces por necesidad, porque perderon sus trabajos tradicionales, ¿no? Y interesante que esto es más fuerte en las generaciones de mayor edad, como las personas con más de 55 años, donde 29% de las personas prefieren un trabajo por contrato comparado a un trabajo tradicional. Y la generación Z, también algo sorprendentemente, que fue una generación súper afectada por el trabajo,
el número es menor. Ellos prefieren un trabajo tradicional, quizá porque justamente fueron los más afectados en la pandemia, o sea, tienen el sueño ahí de un trabajo que les dé un poco más de seguridad para empezar su carrera. ¿Okay? Bueno, y acá pasando a la palabra a Karen de la dimensión de género y familia. Bien. Vamos a entrar entonces a analizar los resultados de la quinta dimensión de este estudio, que también es la última, que es lo relacionado con el género y la familia. Podemos decir que una de las características que define a la pandemia es la forma en que esto ha exacerbado el conflicto que existe entre el ya conocido el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Antes de COVID, las ideas que nosotros teníamos sobre este equilibrio se centraban en garantizar que el trabajo no se apoderara de la vida personal de los trabajadores. Ahora, el problema incluye además la gestión de los riesgos y las responsabilidades en términos de la salud y la seguridad, por el hecho de estar más tiempo en casa. Entonces, las personas se ven un poco obligadas a reconsiderar la interacción entre sus relaciones, ya sea con sus parientes, con los amigos y también con su propio bienestar físico y mental para poder poner en práctica sus trabajos y sus prácticas laborales. Entonces, hablando de este tema, los desafíos del trabajo en el contexto de pandemia, y aquí un poco, si vemos aquí los resultados que nos muestra la slide, podemos ver que el origen de algunas decisiones son más difíciles. Por ejemplo, el 67% de la fuerza de trabajo global comenta que se ha visto obligado a elegir entre su trabajo y su vida personal debido al impacto de la pandemia. Esto podría traducirse en tener que elegir, por ejemplo, trabajo y salud al tener que ir a trabajar de forma presencial, o también han tenido que elegir entre trabajo y familia, debido al tener que mantenerse en casa trabajando, y esto obviamente con todas las implicancias y dificultades que es estar en la casa, cuidar a los familiares, a los niños que están estudiando en el hogar durante todo el confinamiento. Entonces, para muchas personas, tener que lidiar con sus diversas necesidades personales y al mismo tiempo tener que cumplir con requisitos laborales, obviamente ha sido súper complicado y las dificultades son notablemente constantes en todo el mundo. A nivel general, el mayor desafío fue conservar la salud, seguido por la necesidad de satisfacer las necesidades laborales y familiares, posteriormente controlar el estrés, mantener la productividad y gestionar las cargas de trabajo. Pero si miramos nuestra región en particular, el orden de los dos primeros desafíos es un poco distinto. En LATAM vemos que el desafío principal es equilibrar el trabajo y las necesidades personales y, en segundo lugar, conservar la salud. Entonces, en este contexto podemos ver que el 63% de los trabajadores en LATAM declara haber tenido un impacto en términos de la obligación a tomar decisiones difíciles o a asumir nuevos compromisos. Los trabajadores en Chile son los más propensos a decirlo. El 42% señaló que había tenido que elegir, ya sea entre su trabajo y su familia, y el 44% tuvo que elegir entre su trabajo y su salud. Obviamente estos son los números más altos de toda la región. Los brasileños, en cambio, se inclinaron más por tener que elegir entre su trabajo y su familia, con un 39%, y Argentina entre trabajo y salud, con un 37%. Y como vimos también ahí en la slide anterior, en los tres países, equilibrar las necesidades laborales y familiares fue el mayor desafío de la pandemia, según lo expresó aproximadamente el 22% de los entrevistados, y eso fue más que mantenerse sano, como lo veíamos que era el caso del problema número 1 a nivel mundial. Y aquí un poco hablando también de género, cabe señalar que en todas las regiones, excepto en Asia-Pacífico, el manejo del estrés es un desafío mayor para las mujeres que para los hombres, y esto es algo que los empleadores obviamente deben prestar especial atención. Esto podría deberse, como posiblemente ustedes pueden imaginar, a múltiples factores.
uno de los cuales es obviamente la pesada carga que muchas mujeres están asumiendo por el cuidado de los niños y también la educación en el hogar, hecho que se ha informado ampliamente en diferentes estudios en muchos países. Sin embargo, al mismo tiempo, las conclusiones de la encuesta apuntan en que hay otras potenciales causas de estrés entre las mujeres. Dentro de ellas, por ejemplo, podemos encontrar que hay menos seguridad que los hombres en cuanto a las perspectivas laborales y a la sensación de estar comparativamente subestimadas en el trabajo. Las mujeres tienen menos confianza que sus colegas masculinos con relación a su capacidad para encontrar un nuevo trabajo que ofrezca ya sea una remuneración o una flexibilidad comparable a su trabajo actual. Las conclusiones de esta encuesta también muestran que los hombres tienen más probabilidades que las mujeres de obtener una bonificación o un aumento de sueldo por asumir responsabilidades adicionales o por asumir un nuevo rol. Entonces, a la hora de asumir un nuevo rol en Latinoamérica, el 35% de los hombres declaró haber recibido un aumento de salario frente al 26% de las mujeres. Esta es la cifra más dispar comparado con todas las otras regiones. Esto obviamente pone en evidencia que aún existe una brecha salarial por género que los empleadores tenemos que evaluar y tomar acción para poder acortarla. Y mostrando aquí, para ya ir finalizando, los desafíos para los padres que trabajan. Obviamente para todos los papás, mamás y mamás, ellos no están ajenos a los desafíos entre equilibrar lo que hablábamos antes, el trabajo y la vida personal. Obviamente, como era de esperar, los padres tuvieron muchas más probabilidades que los no padres de tener dificultades para poder equilibrar las necesidades laborales y los familiares. Esto lo declaró el 26% y el 17% respectivamente. COVID-19 obligó a las empresas entonces a ofrecer acuerdos de trabajo flexible. Nuestro informe anterior a COVID llegó a la conclusión que, independientemente de las intenciones del empleador, el líder puede ser el factor decisivo en la flexibilidad de la que disfruta el trabajador. En esta última encuesta se sugiere que esta situación se mantiene y que los líderes pueden ser más flexibles con los padres que trabajan. La mitad de los trabajadores que son padres, que es aproximadamente el 51% de los entrevistados, señaló que su líder le permitía una mayor flexibilidad que la permitida por las normas o por las políticas de la empresa. Sin embargo, cuando se trata de satisfacer las necesidades de los padres que trabajan y que luchan con el cierre de las escuelas, con el cierre de las salas cunas, las guarderías, etcétera, durante este periodo de pandemia, Argentina está muy por debajo de sus pares latinoamericanos y de la mayoría del resto del mundo, ya que solo el 18% de los trabajadores dice que su empleador nunca ha satisfecho esta necesidad de poder tener más flexibilidad. Entonces, es alentador que hombres y mujeres sientan igualmente un empoderamiento para poder aprovechar los acuerdos de las horas flexibles en su función actual. Aunque en América del Norte los hombres son más proclives que las mujeres a sentirse de esta forma. Esto obviamente podría deberse que tienen muchas más probabilidades también que las mujeres de obtener ya sea mayor flexibilidad de su líder, de lo que permite la política de la empresa, como por ejemplo lo declaró el 45% de los hombres norteamericanos en comparación con solo el 36% de las mujeres. 71% señala que sus empleadores también se han adaptado a la necesidad de los padres que trabajan y que lidian con el cuidado de los niños o con el cierre de las escuelas. Si bien el panorama es prometedor, la realidad indica que muchos trabajadores creen que existen límites para la ayuda que reciben los padres que trabajan. El 52% de los entrevistados cree que las disposiciones de los empleadores para que los padres que trabajen van a cesar en un año. Es decir, toda esta flexibilidad que se ha mostrado durante el tiempo de pandemia posiblemente va a terminar de aquí a un año. Sin esta flexibilidad, ¿qué pasa? Se puede correr el riesgo de que más padres puedan abandonar la fuerza de trabajo, ya que, como vemos aquí en la gráfica, un 26% de los padres con hijos menores de un año dice que él o un miembro de su hogar ya ha dejado de trabajar voluntariamente debido al impacto de COVID.
Incluso entre los padres de los niños mayores y los adolescentes que están entre los 11 y los 17 años, el 15% ha abandonado el trabajo por elección. Entonces, esta pérdida de talento obviamente va a ser una preocupación real en el futuro para los empleadores y para los responsables de las tomas de decisiones. Creo que hemos abordado, Luis, todos los puntos principales de este estudio, así que tenemos aquí unos minutitos disponibles para poder abordar sus preguntas. No sé si es que ahí en el chat, Sebastián, hay gente que está con algunas dudas. Nosotros estamos dispuestos a poder responderle. Perfecto, Karen. Bueno, Karen y Luis, muchas gracias por esta presentación que nos da importantes insights, sobre todo por lo mucho que tenemos todavía que avanzar. Mucho que avanzar en equidad de género, lo último que comentaste tú, Karen. Así que sí, tenemos algunas preguntas que me gustaría ir realizándole, y me gustaría partir contigo, Karen, porque tú estuviste hablando recientemente sobre las mujeres, ¿cierto? Entonces, tú comentabas sobre la presión que están sintiendo las mujeres debido a la pandemia. ¿Cómo pueden las empresas ayudar a disminuir esta presión? Bien. Interesante pregunta, Sebastián, y aquí tal vez me voy a agarrar un poco de lo que hablaba en un par de slides anteriores, porque como veíamos en los resultados de este estudio, una de las razones de por qué las mujeres están sintiendo esa presión es a raíz de la pesada carga que están asumiendo, ya sea por el cuidado de los niños, tareas domésticas, la educación en el hogar, y en ese sentido, cualquier práctica relacionada con mayor flexibilidad, por ejemplo, horaria, ya sea para ajustar, por ejemplo, los horarios de ingresa o salida de la jornada laboral, acomodar, por ejemplo, los horarios de almuerzo para poder adaptarlo a las diferentes realidades de cada familia, de cada madre que, por ejemplo, tiene que además preocuparse de preparar el almuerzo, servir almuerzo, etcétera. Cualquier también apoyo relacionado con el liderazgo, permisos especiales para acompañar a los niños al médico, entre otros factores, son aspectos que, si los miramos de este punto de vista, no tienen absolutamente ningún impacto económico directo y que obviamente se pueden implementar de forma súper fácil. Pero por otro lado también vimos que habían otros factores que impactaban en esta presión. Se hablaba ahí de menos seguridad que los hombres en cuanto a las perspectivas laborales y también a la sensación de estar comparativamente subestimadas en el trabajo. Entonces, en estos últimos puntos, posiblemente podríamos los empleadores ayudar a solucionar esta sensación que tienen las mujeres con prácticas corporativas que son parte ahí de los valores y la cultura de cada empresa. Muy importante, desde mi punto de vista, estar súper atento a las brechas salariales relacionadas con temas de género. Las empresas deberían adoptar estrategias de análisis y control de estas diferencias. Según diferentes estudios, diferentes análisis, se indica que todavía nos faltan aproximadamente 200 años para que esta brecha salarial por género deje de ser un problema. Por eso es importante que hoy día los empleadores tomen acción en este tema para que llegue ese momento en donde las futuras generaciones no tengan que lidiar con estos aspectos de diferencia salarial. Muchas gracias, Karen. Luis, volviendo a ti, me gustaría preguntarte por qué es tan importante la precisión en los pagos durante la pandemia. Yo diría que por dos razones. Una que viene del lado del empleador, porque, como mencioné, hubo cambios fortísimos en términos de legislación para acomodar procesos de suspensión, de reducción de jornada, y esto fue verdad en prácticamente todos los mercados donde está, por ejemplo, ADP, y que nos llevó, por ejemplo, a invertir miles de horas en desarrollo de sistema para permitir acomodar todas estas nuevas casuísticas que cada gobierno decidió atender. O sea, del lado del empleador viene mucho más del riesgo de mantenerse compliant con la legislación del país y no sufrir ningún tipo de sanción de los gobiernos, ¿cierto? Y por supuesto, también del lado del empleador, pero que afecta mucho más al empleado, vemos que hay una cantidad mayor de personas que
que tuvieron sus finanzas personales muy afectadas, ¿no? Durante la pandemia, sea porque alguno de las personas de la familia perdió el empleo. O sea, mantener esta precisión es importante incluso por una cuestión de justicia en relación al empleado, con el objetivo de mantener, ayudar a su propio mantenimiento normal, ¿no? De sus necesidades, de hacer frente a sus pagos, ¿no? Entonces, por eso es importante la precisión. Muchas gracias, Luis. Tengo una pregunta para Karen. Nos preguntan ¿qué tan dispuesto está el trabajador hoy en día de acudir con el profesional a mantenimiento mental, a tratamiento psicológico, por así decirlo? ¿Qué tan dispuestos están los trabajadores a poder atender temas de salud mental? ¿Esa es la pregunta? Claro, como de ellos tomar la iniciativa de tomar este tipo de tratamiento. Entiendo. Mira, yo creo que tal vez ese ha sido uno de los aspectos positivos que ha traído esta pandemia. Tal vez la respuesta previa a COVID sería un poco distinta, pero lo que nosotros hemos podido ver, que es algo que no solamente lo podemos reflejar en los trabajadores, sino que también en los empleadores. Un punto que hoy día, a un año de la pandemia, estamos nosotros como empleadores teniendo que enfrentar, es precisamente todo lo relacionado con salud mental. A un año de estar la mayoría de las empresas en un contexto de teletrabajo y todavía con las repercusiones de COVID, las empresas están con mucha intención y con muchas iniciativas relacionadas con temas de salud mental. Entonces, ahí volviendo un poco a la pregunta, desde el punto de vista de los trabajadores, yo te diría que hoy día el aspecto más positivo es que la gente efectivamente está mucho más abierta a poder atender temas relacionados con la salud mental. Lo hablaba Luis en una de las slides que él estaba presentando. Las empresas también están, como yo decía, mucho más abiertas a poder prestar distintos tipos de asesoría, de apoyo a los trabajadores, ya sea psicológico, financiero, legal. En ese sentido, hay programas que muchas empresas han adoptado, que son programas de ayuda al empleado, en donde se ofrece este tipo de asesorías para que los trabajadores puedan de forma confidencial poder acercarse a un especialista, como ya decía, del área de la psicología, por ejemplo, a plantear algún problema, alguna situación, algo que esté siendo difícil de poder manejar en el contexto en que nos encontramos. Al menos nosotros desde ADP tenemos este programa a nivel global, y cuando vemos las estadísticas del uso, que es la información que nos comparte nuestro proveedor, vemos que efectivamente durante el último año ha habido un aumento considerable en la usabilidad del servicio, lo que nos pone por un lado súper contentos porque vemos que la gente efectivamente está utilizando el beneficio y se están preocupando también de su salud mental. Así que yo te diría frente a esa pregunta que la pandemia, el aspecto positivo que nos ha dejado es precisamente que la gente está mucho más abierta a preocuparse también de su salud mental, y a la vez también los empleadores, algo a lo que hoy día le están poniendo mucho foco. Perfecto, Karen. Luis, también una pregunta del público. ¿Qué ganancias crees tú que dejará la pandemia a las empresas en términos del capital humano? Bueno, un poco, yo pienso, yo veo dos lados ahí. Yo veo también el lado del trabajador, que para los empleados, yo creo que terminó, y para una porción importante de los empleados, terminó siendo un tercio, por lo que apunta el estudio, al menos un tercio. La pandemia presentó nuevas oportunidades en términos de tomar nuevos roles, crecer sus responsabilidades, desarrollarse como profesional. Yo creo que eso termina generando un activo un activo futuro a las empresas, que personas fueron más expuestas a situaciones que necesariamente no estaban en su día a día, ¿cierto? O sea, personas ejercitaron su flexibilidad, ejercitaron la capacidad de adquirir nuevas habilidades, y esto seguramente se va a trasladar al futuro. Del lado de la empresa, yo voy mucho por lo que habló Karen recién.
porque creo que las prácticas de recursos humanos necesitaron sofisticarse, ¿no? En el sentido de estar preocupado con salud mental, estar preocupada más con la persona, el empleado como persona integral, ¿cierto? Nosotros en varios, un ejemplo nuestro, ¿no? En varias ocasiones discutimos que antes era más fácil, la persona estaba en casa o estaba en el trabajo. Ahora todo se mezcla y la empresa tiene que tener eso en consideración en sus prácticas, en la distribución de carga de trabajo, el soporte que tiene que dar a sus empleados. O sea, yo veo que hoy estamos en un proceso en que hay una visión más holística ahí sobre el tratamiento de recursos humanos a toda su fuerza de trabajo. No sé si quieres complementar algo, Karen. Sí, súper de acuerdo, Luis, con lo que tú estás diciendo, y tal vez ahí, como para complementar también desde mi punto de vista, tal vez dentro de las ganancias que también se han obtenido en este contexto, tal vez desde el punto de vista del empleador también, y como lo veíamos en los resultados, vemos que el optimismo de la gente está en niveles súper adecuados, no bajó mucho respecto de los resultados previos a COVID. Eso hace también que haya un buen compromiso de las personas con su trabajo. La gente está intentando obviamente cuidar su estabilidad, y por eso, como veíamos también ahí en los números, la gente tal vez incluso está haciendo más horas extras de las que corresponde, incluso sin ser pagas. Entonces, como ganancia tal vez desde el punto de vista de los empleadores, es que están con una fuerza de trabajo de personas que efectivamente están muy comprometidas con su trabajo, lo están cuidando, lo están protegiendo, y por lo tanto están ayudando a la organización a obtener buenos resultados y a salir adelante frente a esta crisis. Y desde el punto de vista de los empleados, de los trabajadores, la ganancia posiblemente está en que previo a la pandemia las posibilidades de un trabajo flexible tal vez eran mucho más remotas que lo que son hoy. Muchas empresas ya se están abriendo a esta posibilidad, ya sea 100% remoto, híbrido. Entonces yo creo que también ahí tenemos una ganancia todos como trabajadores, en el sentido de que le estamos perdiendo un poco el prejuicio que existía antes al trabajo desde casa, y las empresas entonces también están tomando en consideración esto como una práctica no solamente temporal, sino que ya también como a largo plazo. Y solo para complementar, yo creo que por supuesto acá es una conclusión también un poco obvia. Yo creo que todo lo que se construyó en términos de tecnología aplicada al trabajo que permite más productividad, esto lo que estamos haciendo acá, trabajo, videoconferencias, esto no va a desaparecer, ¿cierto? Va a seguir como una tendencia que permite que el trabajo se desarrolle de una manera más productiva. Claro, y una situación mayor de normalidad probablemente se suma esto también a un cierto nivel de presencialidad que va seguramente garantizar que los equipos sigan siendo equipos, sigan siendo... tengan ahí la sensación común de hacer en parte de un todo, ¿no? Yo creo que a futuro las dos cosas empiezan a sumarse, tanto la presencialidad, pero la tecnología que se desarrolló no va a desaparecer. Muchas gracias, Luis y Karen. Tengo una última pregunta para ti, Luis, que dice lo siguiente. ¿Por qué es importante el dato de la movilidad de los trabajadores? ¿Por qué debemos estar atentos a este dato? Porque bueno, mucha gente ya no está más viviendo cerca de la oficina como pasaba anteriormente, ¿cierto? Probablemente estas personas, muchos son talentos que las empresas no van a querer perder, ¿no? Lo que va a generar un desafío para las empresas. Si intentan volver 100% a la oficina, ¿qué hacemos con estas personas que eventualmente ya no están
viviendo cerca, ¿no? Que quieren aprovechar, por ejemplo, vivir en lugares donde hay más calidad de vida, ¿no? Espacios más amplios también. Espacio más amplio. Yo creo que la pandemia empezó como algo que era provisorio y quizá todos estábamos ahí con una sensación que iba a durar, no sé, algunos meses, quizá un año, pero estamos viendo, al menos acá en la América Latina, ya estamos en casi un año y medio de esta situación. Si pensamos que todo empezó más o menos, no sé, febrero del año pasado, ¿no? Y bueno, no volvimos a una normalidad. Cuanto más pasa el tiempo, yo creo que más los efectos pasan a ser poco más permanentes y la vuelta completa a lo que llamábamos de normalidad no es así tan más obvia como parecía al inicio, ¿no? Perfecto, Luis, muchas gracias. Bueno, se nos va acabando el tiempo. Antes de despedirme, quiero agradecerles a ustedes, primero que nada, Karen y Luis, por habernos entregado todos estos datos tan importantes y que estoy seguro que nuestra audiencia valora muchísimo y que nos deja pensando, reflexionando e invitando a tomar acciones en nuestros propios trabajos, ¿cierto? Agradezco también a nuestra audiencia por haberse mantenido conectada, por habernos enviado tantas preguntas y comentarios. Quedan siempre invitados a participar de los próximos eventos y webinars de América Economía. Agradecemos a ADP Research Institute por haber presentado este estudio. Y bueno, Luis, Karen, muchas gracias nuevamente. Las puertas de América Economía están abiertas para ustedes y espero verlos pronto. Sebastián, un gusto estar acá, Sebastián. Quería solo hacer un último comentario porque estoy viendo acá algunas preguntas. De todas las maneras, si a los interesados en los sitios de ADP, de Chile, Perú, Argentina, Brasil, ustedes pueden encontrar copias de este estudio donde hay más detalles con respecto a metodología, los números están más abiertos, así que pueden estudiar y también tener sus propias conclusiones. En otros sitios también de ADP mundial, ustedes pueden encontrar también un poco más de la realidad de otros países también, si así lo desean, ¿ok? Entonces, solamente, y claro, agradecer muchísimo al espacio acá que América de Economía nos ha brindado. Muchas gracias, Luis. Y bueno, les recuerdo también a la audiencia que el día de mañana van a recibir un correo con la grabación de esta presentación. Por si no pudieron verla entera, van a poder verla en versión on demand. Así que desde América Economía me despido, que estén muy bien y nos vemos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias.